Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la clase de esta tarde. Le voy a pedir por favor a los que tienen los micrófonos encendidos que los silencien para que podamos, y que lo enciendan si eventualmente quieren hacer alguna pregunta, alguna acotación, no hay problema. Al contrario, bienvenido a todo lo que ustedes quieran preguntar o quieran decir. Pero por mientras que permanezcan apagados. Vamos así a pedir a la persona encargada que pueda encender su micrófono para que podamos tener la primera oración para dar inicio a esta clase. Así es que cerramos nuestros ojitos y vamos a orar. Padre nuestro que moras en el cielo, santificado sea tu divino y santo nombre. Mi buen Dios, te queremos agradecer por una semana más que nos dio y porque hoy día es sábado y podemos nuevamente reunirnos, Padre amado, para poder estudiar tu palabra. Te rogamos que usted, Señor, perdone nuestras faltas, nuestros pecados, limpie nuestros corazones y nuestras mentes y en este momento nos ayude a través de su Santo Espíritu para poder comprenderla y también llevarla a la obra. Padre Celestial, te pido por hermana Jacqueline, que usted también le dé la sabiduría, Señor, y la inteligencia, y que por sobre todo, Señor, cada día podamos seguirle y podamos seguir confiando plenamente en usted, en su palabra. Mi Dios, guíanos y acompáñanos. Humildemente te lo rogamos, sin merecerlo, pero sí te lo rogamos y pedimos todo por tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien. Estamos aquí ya, ¿no?, en nuestra quinta clase, ahí, la parte 5 de nuestro tema. Increíble cómo ha habido tanto que decir. Y todavía tenemos que ver las placas. Yo creo que vamos a ver un poquito de eso. Va a ser necesario. Porque es el máximo castigo de Dios. Y después de eso vamos a poder retomar el tema de los 3 ángeles. ¿Ya? Entonces, miren. Acá sabemos nosotros, porque la Biblia nos dice en Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte. Independientemente de cuál fuera el pecado, la paga es siempre la misma, la muerte. ¿Ya? No importa, miren, Eva y Adán habrían tenido que morir. ¿Por qué? Por comer un fruto prohibido. Igual como tiene que morir un hombre que haya sido un asesino en serie, igualmente paga con la muerte. Ambos pagan con la muerte. Pero uno se pregunta, ¿será justo que mueran de la misma forma cuando unos han sido pecados tan atroces y otros han sido pecados más pequeños? Eso es lo que tenemos que ver, ¿ya? Pero miren ustedes lo que dice aquí. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús, les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Y nosotros, ¿no es cierto?, cuando alguien tiene una muerte muy terrible, solemos pensar que esa persona tiene que haber sido un gran pecador para que tenga esa muerte, ¿ya? Si fuera así, los 12 apóstoles eran tremendos pecadores porque todos tuvieron muertes muy desagradables, ¿ya? Pero, ¿será así? El Señor está diciendo, ¿ustedes piensan que es así? Que estos que murieron de esta forma tan poco honrosa, digamos, ¿ustedes piensan que era porque eran más pecadores que los demás? Y responde el mismo Señor, os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿ya?, que es un incidente que pasó ahí, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Y algunos dirían, no, eso algo malo, muy malo tienen que haber hecho, porque imagínense cómo le cayó la torre justo ahí encima, los mató a todos. Es verdad que a veces los juicios de Dios se manifiestan de esa forma. Pero el Señor está preguntando, ¿ustedes piensan que el pecado de ellos era más grande, por eso que eso fue más grande la deshonra de su muerte? Y responde el mismo Señor, os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O sea, está queriendo decir aquí que no importa la dimensión del pecado, la muerte va a ser la suerte de todos los que pecan. Sean pecados grandes o chicos, siempre la muerte es el resultado final del pecado. Sin embargo, miren, aquí hay una
un pensamiento que nos va a dar el marco adecuado para poder introducir la idea que está contenida en esto. Está en Romanos 2, yo puse los versículos 1 al 11, pero ustedes podrían seguir leyendo todo ese capítulo de ahí para adelante, porque es muy interesante y es necesario de comprender. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú, que juzgas, haces lo mismo. Ah, pero ¿cómo si yo nunca he sido un violador en serie? Yo nunca he sido un drogadicto, yo nunca... Entonces, ¿cómo el Señor dice así? ¿Cómo dice por medio de inspiración? Bueno, el apóstol está hablando del apóstol Pablo. ¿Por qué dice que yo hago lo mismo cuando juzgo a otro? Es porque lo importante, hermanos, el pecado tiene distintos tipos de manifestaciones, pero siempre es pecado. El pecado es el mismo. Hay por lo menos 3 áreas de pecado que estuvieron abarcadas por lo que Cristo fue tentado en el desierto. ¿Ya? Dice, también está en Primera de Juan, capítulo 2, lo pueden ver en su Biblia, y habla de lo mismo, es lo mismo. Señala las mismas áreas que abarcan a todos los pecados, y antes yo había mencionado una vez esto, ¿ya? Se los leo acá, que el apóstol Juan está aconsejando, ¿no es cierto? Especialmente va dirigido, si no me equivoco, aquí a los jóvenes. Dice acá, a ver, se los busco enseguida. Mire, está en el versículo 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15. Antes de eso estaba dando consejos para los hijos, para los padres, qué sé yo, y dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y aquí vienen los pecados, la concupiscencia de la carne, es lo que vemos nosotros en el mundo, la gente, concupiscencia de la carne, ahí están todos los vicios, sean del apetito, sean sexuales, sean de las adicciones, todo lo que tiene que ver con la debilidad de nuestro cuerpo, digamos, ahí está, la concupiscencia de la carne, y la concupiscencia de los ojos, ¿ya? O sea, cuando nosotros, por ejemplo, hay gente que no se aguanta de ver un partido de fútbol aunque sea en sábado, ¿ya? Concupiscencia, bueno, que ahí hay más cosas involucradas, pero concupiscencia de los ojos, mirar, por ejemplo, pornografía, mirar, ¿cómo se llama? Cuando Cristo mismo fue tentado también en este pecado y en el otro, el de la concupiscencia de la carne fue tentado en el apetito. ¿Se acuerdan de que hiciera que esas piedras se convirtieran en pan? En un momento que Cristo estaba con mucha hambre porque llevaba 40 días sin comer. Cuando pasaron los 40 días de su ayuno y se acabó la visión de la presencia del Padre, entonces dice sintió hambre. Estaba tan abstraído en su conversación con Dios que antes de eso no sintió hambre, sin haber sido refrigerado en forma sobrenatural. Eso también lo dice el Espíritu de Profecía. De ese refrigerio sobrenatural gozó, digamos, Moisés, pero no Cristo, y hace la diferencia el Espíritu de Profecía. Dice que Cristo no fue sostenido de manera sobrenatural, sino era por su interés en la conversación que tenía con el Padre que no sintió hambre. Pero pasados los 40 días vino un hambre terrible, y entonces sí, la concupiscencia de la carne, el deseo de comer, pero tan fuerte que en el caso de él no era concupiscencia, era hambre natural, ¿me entiendes? Pero era un hambre que era tan, a pesar de ser natural, el apetito, a pesar de ser así, era tan excesiva esa hambre, por la premura de la falta de alimento que tenía su cuerpo, que él bien podría haber sido tentado a comer cuando no debía comer. Y en eso consistió su tentación. No era una tentación a hacer algo ilícito, sino ilícito en sí, digamos, sino ilícito en el sentido de que el Padre, y lo dice el Espíritu de Profecía, era el que lo había llamado al desierto a estar en su presencia, y que el Padre, sabiendo que estaba en su presencia, él debía sostenerlo. Y Cristo no haría nada sobrenatural que nosotros no pudiéramos hacer para poder satisfacer su apetito. ¿Se fijan? Iba a recurrir a las mismas herramientas que como seres humanos podemos recurrir.
Y de paso, me acabo de acordar, porque estuve mirando, lo comenté en la escuela sabática en la mañana con el grupo que estábamos, porque estuve repasando unas citas y vi unas citas que decían que en el tiempo de angustia, cuando nosotros tengamos que huir, no debemos hacer provisión de alimentos para poder subsistir. Dice, nosotros no debemos hacer eso. Dice que en esos momentos nuestra principal angustia va a ser de índole mental, no física. Y que de la parte física el Señor se va a encargar. Él nos va a proveer de alimento. Pero lo único, dice, que se nos ha prometido es agua y pan. Y hambre vamos a pasar, pero no nos vamos a morir de hambre. Solamente, dice, están asegurados el agua y el pan. Y sí que vamos a sufrir, ¿ya? Y vamos a pasar hambre, pero no nos vamos a morir de hambre, porque el Señor está a cargo de eso. Así que dice, si algunos hicieran provisión, dice, no es lo que conviene, no les conviene hacer provisión de alimentos para ese tiempo, porque algunos empiezan a juntar desde antes, ¿no es cierto? Ya desde ahora hay gente que quiere juntar no solo alimentos, sino ojalá un refugio, un búnker, no sé cuántas cosas. Pero el Señor dice, el consejo es que no. Y uno de los consejos que sí me acuerdo es que cuando nosotros juntemos muchas provisiones o qué sé yo, va a ser una tentación para los malos, para ir y saquear y a la vez atentar contra nosotros para poder sacar esas cosas que nosotros tengamos. Entonces, no es el consejo. Bueno, pero está la concupiscencia de la carne, que en el caso de Jesús decimos que no era como concupiscencia, sino que era un apetito natural, pero fue tentado en eso también, en el apetito. Después decía la de los ojos, ¿cómo se decía? La concupiscencia de los ojos. Jesús también no fue tentado en los ojos, digamos, como un deseo de él, que naciera de él, de ver algo ilícito, sino que el diablo le presentó una visión y se la puso por delante, todos los reinos de este mundo. Y le dijo, si todo eso lo ves, y dice que le mostró lo más lindo, por supuesto, no le mostró las escenas terribles que pasan en este mundo, le mostró palacios, cosas lindas, preciosas. Si tan solo me adoras. Entonces la concupiscencia de los ojos, ¿no es cierto? Es eso. Y querer vender nuestra primogenitura, por decirlo así, por cosas materiales que nos atraen, que encontramos bonitas, eso también es el pecado que lleva otros muchos pecados. Como digo, hasta la pornografía puede estar incluido ahí, ¿no es cierto? La avaricia está incluido ahí. A veces casarse con la persona incorrecta, está ahí contenido ahí. ¿Por qué? Nada más que por la concupiscencia de los ojos. Y la soberbia de la vida, ¿no es cierto? O la vanagloria de la vida, o sea, cuando nosotros queremos tener el poder o lucirnos delante de los demás. Hay mucha gente que a veces no es capaz de hacer algunas cosas, sino que va a tener algún poco de sonido lo que hace. Me acuerdo mi hermana cuando me dijo, ella estaba trabajando en una municipalidad en ese momento, hoy me dice, es que me da tanta rabia aquí, porque mira, yo aquí estaba trabajando ya como trabajadora social. Entonces había que ir a ver el caso de una persona que se le había quemado una casa. Y ella quería ir, y le dice, no, es que no puedes ir todavía porque no hemos podido conseguir el fotógrafo para que vaya. Dice, ¿qué importa el fotógrafo? Me decía mi hermana. Todo va a aparecer en la foto para que se vea lo que la municipalidad hace. A mí no me importa la foto, quiero ir a ver las personas, pero no me autorizan hasta que no llegue el fotógrafo. ¿Se fijan ustedes? Entonces, hay personas así. Dios quiera que nunca nosotros entremos en ese problema. Me acuerdo cuando una persona fue a cantar en una iglesia y le pusieron el background para que empezara a cantar y ella se quedó callada y miraba medio inquieta a las personas que estaban ahí en el equipo y todos nos preguntamos por qué no canta. Dice, por favor, dice, voy a pedir que paren un poquito el background. Dice, disculpa, pero todavía no me han presentado. Le dice, un micrófono al lado para que no escuchara, yo lo escuché porque estaba al frente mío. Ella no quería empezar a cantar hasta que nos dijeran quién era ella. ¿Se fijan? Entonces, cuando nosotros tenemos esa vanagloria de la vida, eso es pecado delante de Dios. Jesús nunca hizo ostentación de quién era, a menos que fuera para el bien de alguien, como en el caso de la mujer junto al pozo. Yo soy el que habla contigo, hablando del Mesías. Pero no lo hizo para vanagloriar si estaban en la audiencia de una sola persona. Hay personas que, por ejemplo, quieren cantar, pero si hay pocas personas, no. Lo guardamos para una ocasión donde hayan harto. El día sábado, el día miércoles, pero que no me tiren un día lunes así en una campaña porque ahí nadie me va a ver.
Cuidado con eso. Esos grandes pecados, esos 3 grandes pecados, abarcan todos los demás pecados que existen en el mundo. En la segunda Sí. Parece se que... fija todas las veces que habla de la muerte. Mari, tienes encendido un micrófono. La iglesia corresponde Mari a Saldías, que vaya vas a a tener que mutear un poquito, por favor. Eso, gracias. Entonces, acá, eso es lo que nos está explicando. Cuando nosotros juzgamos a otro, nos condenamos a nosotros mismos, porque nosotros venimos con todos esos pecados en nuestro chip natural. Venimos con esos pecados en nuestra carne, ¿ya? El Señor Jesús no venía con estos pecados en su carne. Nosotros sí los traemos impresos allí. Solamente basta que ocurra, se dé la oportunidad para que sean expresados. Es como algunas enfermedades hereditarias, hay cánceres como el de mamas, por ejemplo, que se ha descubierto el grande nivel de proyección hereditaria. O sea, si uno tuvo madre y más encima abuela con cáncer de mama, es muy probable que uno también lo pueda hacer. Entonces, algunas mujeres, como algunas lo hacen, se han extirpado las mamas antes de contraer el cáncer porque ellas dan por sentado que lo van a tener porque sus parientes lo tenían, ¿ya? Está ahí, latente, solamente espera manifestarse. Entonces, cuando el Señor está diciendo, ustedes no estén juzgando a los otros por sus pecados porque tú haces lo mismo, a lo mejor la forma en que se manifiesta en ti ese pecado es más solapada o es tan pequeñita que tú no le das importancia, pero tú también estás perdido mientras que no abandones ese pecado. ¿Se fijan? Eso es lo que el Señor está queriendo decir. Eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Y el Señor sí está juzgando y está diciendo que nosotros hacemos lo mismo, aunque nosotros digamos, no, pero si yo nunca he hecho eso, yo nunca me he drogado, yo nunca he sido alcohólica. Sí, pero a lo mejor tienes el vicio del apetito, a lo mejor no te aguantas las ganas de comer una pizza que te ofrezcan a las 12 de la noche. Y eso es pecado también, ¿te fijas? Entonces pueden haber cosas como esas y tú crees que eso no es condenable, pero lo otro sí. Y tanto lo uno como lo otro te pueden conducir a la muerte, porque todo pecado conduce a la muerte, todo pecado. Y nuestro culto racional nos impide pecar, porque el culto racional nos dice lo que es racional. O sea, si algo te hace mal, no lo debes hacer. Si una comida te hace mal, no la debes comer. Pero es que es poquitito, te va a hacer un poquitito mal. Y porque te hace un poquitito mal, te puedes perder. Porque tú sabes que te hace mal, no lo debes comer. Entonces, a eso va aquí, ¿no es cierto?, lo que está diciendo por inspiración el apóstol Pablo. Dice, más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. O sea, Dios sí puede juzgar, porque Dios conoce el corazón. El juicio de Dios acerca de los que practican estas cosas, sean chicas o grandes, es justo, porque Él sí que puede juzgar en verdad, porque Él conoce y pesa los corazones. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que ya explicamos por qué, que tú escaparás del juicio de Dios. No, sino que todos estamos, ya desde el momento de nuestro nacimiento prácticamente, estamos en condenación de Dios. Y no habría nacido ninguno si no hubiera sido porque Dios ofreció su sangre, incluso por los que estaban por nacer. Porque Adán y Eva ya estaban incapacitados para dar a luz hijos limpios del pecado. Porque lo que sea que saliera de ellos iba a venir ya contaminado por el pecado. Ese es el punto. Así que si tenemos personas que se van a salvar o bebés que se van a salvar es porque Cristo dio su sangre por ellos y la ofreció antes de crear al mundo, para que cuando ocurriera esta desgracia ya hubiera una provisión. Ahora mira, dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea, cuando tú te jactas de que tú no haces las mismas cosas que los demás, estás haciendo algo muy terrible, estás menospreciando la benignidad por la cual Dios te da el arrepentimiento. Si tú no lo haces es porque Dios obró algo milagroso en ti y en mí. Es porque Él es bueno, por su benignidad, Él nos da el arrepentimiento y el cambio del corazón. Y Él pone nuevos, acuérdense lo que oró David.
renueva un espíritu recto dentro de mí. Un espíritu recto es un don del cielo, no es nuestro. Cuando nosotros tenemos deseos de hacer lo recto, no podemos decir, esa persona es tan buena porque siempre hace lo recto. La persona no es la buena. El bueno es Dios que le da a esa persona un espíritu recto en su corazón. La persona es obediente, que es distinto. ¿Se fijan? Obediente a los impulsos del Espíritu Santo. Ahora, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el ¿qué? Día de la ira. O sea, va a haber un día de la ira, con mayúscula lo puse, porque la ira de Dios sabemos que se manifiesta de distintas maneras, de forma directa, indirecta, de forma mediata, inmediata, pero va a haber incluso para los que experimentaron la ira inmediata de Dios, como en el caso de Usa, ¿no es cierto?, que lo mató instantáneamente, y como Sodoma y Gomorra dijimos, Dios los va a tener que resucitar para que entonces puedan pasar por el día de la ira, ¿ya? Especialmente, bueno, aquí cuando habla del día de la ira, se está refiriendo específicamente a las plagas. No todos los perdidos van a pasar por las plagas. ¿Qué perdidos van a pasar por las plagas? Los más acérrimos perseguidores de la verdad de Dios y de su pueblo. O sea, los que persiguieron a Dios, ¿ya? Los otros sí van a tener que resucitar cuando sea la tercera resurrección general, cuando Jesús venga para darle a cada uno de acuerdo a sus obras. Pero va a haber un día de la ira, que lo vamos a tener que ver, que es en la segunda venida, cuando se derraman las copas de la ira de Dios. ¿Ya? Y cuando se derramen esas copas, a eso Apocalipsis 15 le llama el día de la ira. ¿Ya? Entonces acá dice que por tu dureza y tu corazón no arrepentido, porque eso es porque estamos nosotros resistiendo al Espíritu Santo y no queriendo ceder a la evidencia que en ese caso, en el caso de los apóstoles, estaban con pleno Espíritu Santo derramado en sus corazones, entregando la verdad, y la gente aún así rechazaba al Señor y se justificaba y también no solo menospreciaba la verdad, sino que la perseguía. ¿Ya? De hecho, perseguían a los apóstoles por la verdad que predicaban. Y eso van a tener que pasar por el día de la ira. Entonces él dice que uno atesora ira para el día de la ira. ¿Se fijan? Entonces Dios sí se enoja cuando uno hace cosas malas, no es que Dios no se enoje, pero Dios reserva esa ira para un día en donde la va a manifestar con toda su amplitud. Entonces, ¿cuándo día? Para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ese día de la ira va a ser una revelación del justo juicio de Dios, donde Dios, ¿no es cierto?, va a dar la retribución exacta que se merece, en el cual, dice Dios, pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Ya? Y ahí tenemos la cita de los esclavos, ¿se acuerdan que vimos? Dice que los amos, esos, van a tener que sufrir por los pecados de los amos, por los pecados de los siervos, a quienes mantuvieron en la ignorancia, y que en las plagas va a ser derramada sobre ellos 10 veces mayor que para los otros, ¿ya? Porque ellos le impidieron la entrada al reino de los cielos a alguien, ¿ya? Y aquí habla, vida eterna, dice, a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Perseverando en bien hacer. ¿Qué van a tener eso? O sea, ¿hay parte en el esfuerzo humano? Sí. Nosotros tenemos que perseverar, tomados de la mano de Dios, en hacer bien, en buscar gloria, que no es pecado, buscar la gloria de Dios, y buscar honra, pero la honra verdadera que viene de los labios del propio Dios cuando nos diga, aquí, ¿no es cierto?, mis hijos, y nos considere hijos suyos. Y inmortalidad, ¿no es cierto?, que es la que Dios nos va a dar. ¿Y qué más? Dice, pero, esos van a encontrar eso, pero va a haber también ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. O sea, Dios tiene una parte buena, vida eterna, para los que se portan bien, pero también ira y enojo a los que son contenciosos o peleadores o rebeldes y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia. O sea, no solamente ira y enojo, sino además de eso,
tribulación y angustia, sobre todo ser humano que hace lo malo. Es verdad que los buenos tenemos que pasar por tribulaciones y angustias, algunos más fuertes que otros. Y en la tribulación final, si hay alguien que va a sufrir, van a ser los escogidos, ¿ya? Pero aquí está hablando de una tribulación y una angustia sin esperanza, sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío, primeramente, y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Allá arriba veíamos que estaban buscando, bueno, más atrás en la otra cita, gloria y honra y inmortalidad. Y ahora dice que Dios va a dar gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. ¿Se fijan cómo va repitiendo esta expresión? El judío primeramente y también el griego. El judío primeramente y también el griego. Griego era como el gentil, era como la mayor parte de la población que no era, digamos, por decir de alguna forma, los que no eran, los romanos también están calificados ahí, los que no eran judíos de nacimiento o por conversión al judaísmo. Entonces, ¿qué pasa? Los que eran judíos tenían los privilegios de tener la palabra de Dios clarita, y si alguien se había hecho, era un prosélito judío, tenía que haberse circuncidado, guardar las fiestas, todo eso, y cuando todavía, ¿no es cierto?, no les alumbraba el Señor Jesucristo desde el comienzo del nuevo pacto. Dice, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué al judío primeramente? Porque primero se juzga a los que tienen más luz, después a los que tienen menos luz. Y primero se le da el premio al que obró y honró a esa luz, obró de acuerdo a esa luz. Y después también a los otros, todos tienen. Pero también el castigo es primero para los que recibieron más luz que para los otros que no recibieron tanta luz. Así es que es justo, ¿no es cierto? Hay un equilibrio. Dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. ¿Ya? O sea, Dios va a ser justo en su juicio. Nosotros no lo somos. Por eso dice, no juzgues, porque tú haces lo mismo que aquellos a quienes juzgas. Pero Dios, que es justo y no hace excepción de personas, Él juzga en verdad. Y lo que tú tienes que preocuparte es de hacer tú lo correcto, de buscar tú lo bueno, buscar tú gloria, honra e inmortalidad, y no rebelarte en contra de Dios. Esa es tu tarea. Eso y nada más que eso. Ahora, decíamos que, ¿cómo será entonces? Los que hicieron un mal tremendo de grande van a sufrir el mismo castigo que los otros que hicieron males más pequeños y no dañaron a tanta gente. Bueno, aquí yo puse este principio, la paga o el castigo, que decíamos la muerte, es siempre la misma, la muerte, ¿no? Pero no con la misma intensidad, ¿ya? No es el castigo de la misma intensidad. Acá el Señor lo dice así, por medio de, en este caso, Lucas. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme, no, creo que está igual citando las palabras del Señor Lucas. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. ¿Por qué? Porque conocía la voluntad de su Dios y no se preparó. Mas el que sin conocer la voluntad de su Señor, hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Ya? Y decíamos que no tenemos escapatoria, porque, y lo pusimos en la clase pasada, las citas, de que el que diga, entonces yo no quiero saber tanto, porque si sé más se me va a pedir cuentas por más cosas, no importa. Si tuvimos la oportunidad de saberlo y no lo quisimos saber, Dios va a dar esa materia por pasada como si hubiésemos recibido esa luz. Así es que aquí no hay excusa. En tanto la luz llega, lo mejor que podemos hacer es apropiarnos de esa luz y pedir el poder de Dios para vivir a la altura de esa luz. Ahora miren, de acuerdo a quien aplica el castigo, dijimos hay castigos indirectos y directos. Y citamos aquí como castigo indirecto esta cita de 2 Tesalonicenses 2, 9 al 11, puse yo acá, resumida, que decíamos, inicuo cuyo advenimiento es por obra ¿de quién? De Satanás. Está hablando de cuando se introdujo en la iglesia un poder que usurpó el lugar que le pertenecía a Cristo y engañó por 1260 años, hizo maldades atroces en el nombre de Dios durante 1260 años, ya desde el año 538 al 1798. Este
inicuo obró por obra de Satanás, por cuanto dice, su advenimiento fue por obra de Satanás, o sea, Satanás lo puso a él ahí, por cuanto no recibieron el amor de la verdad, decía más adelante, Dios les envía un poder engañoso. O sea, a ver, ¿quién está aquí obrando? ¿Satanás o Dios? Porque dice que el advenimiento es por obra de Satanás, de ese inicuo. Y acá dice que Dios les envió un poder engañoso por medio de ese inicuo. Entonces, ¿quién es lo que está haciendo? Dijimos que Dios se atribuye todo aquello que no impide. La voy a repetir todas las veces que sea necesario hasta que se les grabe. Dios permitió a Satanás obrar durante 1260 años para hacer todo lo que quería. El libro de Daniel dice, hizo todo cuanto quiso y prosperó. ¿Ya? Y Dios es quien envió y va a enviar finalmente, ¿no es cierto? Porque esta obra todavía no ha concluido, sino que será retomada, porque dice que va a ser destruido a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y el resplandor de su venida. Esta obra va a ser retomada, no solamente duró sus 1260 días, sino que va a continuar una vez que se inicien de nuevo las persecuciones. Y ahora Satanás va a venir por medio de poderosos engaños para que este mismo inicuo, ¿no es cierto?, junto con el protestantismo apóstata ahora, unidos los dos, puedan engañar a las personas por medio de falsos milagros y señales. ¿Ya? ¿Para qué? Para que sean condenados todos los que recibieron el amor de la verdad. Ahora, eso entonces vemos que Dios obra, entre comillas, por medio de ese inicuo. ¿Ya? Pero no es que Dios lo mande, le diga, Satanás, ¿podrías hacerme el favor tú de engañar a las personas? No, sino que Satanás, a Satanás le es permitido, como en el caso de Job. Satanás dijo, sí, pero Dios te sirve, pero si tú haces tal cosa, entonces ahí sí que, él te va a aborrecer. Él va a blasfemar de tu nombre. Bueno, ya le dice Dios, anda entonces. Solamente que, y Dios pone restricciones. Dios a veces pregunta, no toques su carne. Ya, y después no toques su vida. ¿Se fijan? Entonces, es un castigo indirecto. Ahora, aquí también el Señor, respecto de lo mismo, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Ya? Entonces, el castigo viene como una consecuencia de lo que nosotros mismos hacemos también. ¿Ya? Y eso siempre está presente, este castigo indirecto, independientemente de otras cosas que merezcan castigo de Dios, siempre estamos sufriendo el castigo indirecto de nuestras propias obras. Ay, ese Señor me castigó, me dio cáncer. Y la persona fumaba, la persona tomaba alcohol, la persona comía tarde en las noches, comía alimentos prohibidos, pero piensa que Dios la castigó y le dio cáncer. No, lo que el hombre sembrare, eso también segará. La persona cosechó el resultado de sus acciones, es un castigo indirecto. ¿Ya? Se cumple la promesa de Dios que es para todos por igual. Si tú siempre estas cosas, vas a cosechar. No lo hagas. Está el consejo de Dios, está la instrucción de Dios para evitarnos eso. Pero si no le hacemos caso, si no nos interesamos en buscarlo, ¿qué queda? Acá dice, el que sembrare iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. Entonces acá está hablando de cuando uno siembra iniquidad, ya a veces puede ser en relación con los demás y en relación tremenda para con los demás. Por ejemplo, vemos los gobernantes estos como Herodes y otros que hicieron maldad a mucha gente. Estamos viendo a Putin ahora nosotros en eso. Dice, la vara de su insolencia se quebrará. O sea, de su soberbia, digamos, va a ser quebrantado terriblemente, porque se va a encontrar en el juicio con el Señor y va a tener que reconocer todo el mal que hizo en la forma más abrumadora que pueda ser reconocido, más que los que pecaron menos, digamos. Entonces vemos que los castigos no son todos de la misma magnitud, ya de ahí podemos ver. Ahora mira, aquí hay un ejemplo, yo lo puse porque es muy importante, es un ejemplo muy claro de todo esto, de un castigo indirecto de Dios, como Dios permitió que se cosechara la maldad, y esto va a volver a ocurrir, por eso que yo lo puse acá. Es el caso de Francia. Dice, cuando Francia, está en Apocalipsis 11, Apocalipsis 11 está hablando todo el rato de Francia, y es el segundo ay de Apocalipsis 11. Dice, cuando Francia desechó a Dios y descartó la Biblia públicamente, porque eso hizo, incluso es el único país que por legislación declararon abierta que Dios no existía, ¿ya? Y quemaron las Biblias en forma pública. Hubo impíos y espíritus de las tinieblas que se llenaron de júbilo por haber logrado al fin el objeto que por tanto tiempo se habían propuesto, un reino
libre de las restricciones de la ley de Dios. Y esto quieren muchos. Los seres humanos desde chicos no quieren ni siquiera que los papás les den órdenes, nada. Quieren estar libres para hacer lo que ellos quieran, pero cuando están en problemas van corriendo donde el papá o la mamá para que los ayude. ¿No es cierto? Y el ser humano es igual. Se portan súper mal, pero cuando están cayendo los juicios de Dios, la gente va corriendo a las iglesias para pedir que oren por ellos. ¿Se fijan? Ahora, dice acá, ellos querían un reino libre de las restricciones de la ley de Dios. Y quería estos demonios, en este caso, que eso ocurriera en la tierra, en este caso, en esa nación. Y porque la maldad no era pronto castigada, ¿se acuerdan que vimos en Eclesiastés 8:11 que citaba esto? El corazón de los hijos de los hombres estaba plenamente resuelto a hacer el mal. Pero la transgresión de una ley justa y recta debía traer inevitablemente como consecuencia, ¿no es cierto?, el transgredir la ley de Dios que era justa y que era recta, como consecuencia la miseria y el desastre. Si bien es verdad que no vino el juicio, se fijan como el juicio es puesto en forma casi equivalente a castigo, si bien es verdad que no vino el juicio inmediatamente sobre los culpables, estaban estos labrando su ruina segura. Siglos de apostasía y de crimen iban acumulando la ira para el día de la retribución. ¿Se acuerdan? El día para el día de la ira. ¿Fijan? Acá dice acumulando ira para el día de la retribución. Es lo mismo. ¿Ya? El castigo y la retribución y la ira y las plagas postreras que son la ira de Dios derramada es lo mismo, las copas de la ira. Entonces el juicio, el castigo, digamos acá, no viene inmediatamente. ¿Saben qué pasó en Francia? Que cuando ocurrió esto, de que se anuló la ley de Dios, entonces las personas que eran justas y que eran buenas y que eran honestas, bueno, entre comillas, sabemos que nadie es bueno, empezaron a huir del país. Empezaron a irse las personas más honestas, las personas más responsables, las personas más trabajadoras, las personas más justas, las personas que tenían la bendición de Dios para trabajar, las más productivas, empezaron a huir. ¿Y saben lo que pasó? El país se fue a la ruina, porque quedaron los puros flojos, los mentirosos, los ladrones, los deshonestos. Claro, entonces a un país así se fue a la ira, se fue a la ruina. Entonces dice acá, miren, vamos a ver un poquito más adelante. Siglos de apostasía y de crimen iban acumulando la ira para el día de la retribución. En este caso, este día de la retribución, que va a llegar uno al final, también vino acá en Francia como una pequeña muestra de lo que va a pasar al final. ¿Para qué? Para que nosotros temamos y veamos en el mundo de la actualidad una Francia en potencia, que va a experimentar lo mismo que la verdadera Francia, pero el día de la retribución para este mundo actual va a ser la retribución final, el del día de la ira de Dios, el de las plagas. Y dice que cuando ellos llegaron al colmo de la iniquidad, comprendieron los menospreciadores de Dios cuán terrible es agotar la paciencia divina. Era Dios el que por medio de su Espíritu Santo ponía, digamos, la parte buena en medio de toda esa maldad. Era Él el que instaba a esos hombres buenos a que fueran buenos, a esos hombres honestos a que fueran honestos, a esos hombres trabajadores a que fueran trabajadores y responsables. Era Dios el que obraba allí. Y cuando Dios les permite huir y se acaba el Espíritu de Dios trabajando aquí en los corazones de los porfiados y rebeldes, entonces viene el día terrible, se agotó la paciencia divina para ellos. Fue retirado en gran medida el poder restrictivo. Hacia el Espíritu Santo ahí no se retiró absolutamente. Seguramente también había niños u otras personas más débiles de carácter, que a lo mejor cónyuges que no estaban en lo mismo que su otro cónyuge, y todavía Dios estaba obrando en esos corazones, pero en gran medida el poder restrictivo del Espíritu de Dios se retiró. Y dice que ese poder era el único capaz de tener en jaque al poder cruel de Satanás, y se le permitió al que se deleita en los sufrimientos de la humanidad que hiciese su voluntad. ¿Ya? ¿Y cuál es el que se deleita en los sufrimientos de la humanidad? Satanás. Se le permitió que hiciera su voluntad. Los que habían preferido servir a la rebelión cosecharon los frutos. ¿Se fijan? En la diapositiva de acá hablaba de que vino eso como consecuencia. Acá vino como una cosecha. Una cosecha es un castigo indirecto de algo que yo hice, frutos de lo que yo hice. ¿Ya? Se cosecharon los frutos de ella hasta que la tierra se llenó de crímenes tan horribles que la pluma se resiste a describirlos. O sea, basta que Dios deje de contener las pasiones humanas para que la tierra se llene de decadencia y de ruina. ¿Ya?
Ahora dice, de las provincias asoladas y de las ciudades arruinadas, levantábase un clamor terrible de desesperación, de angustia indescriptible. Francia se estremecía como sacudida por un terremoto. La religión, la ley, la sociedad, el orden, la familia, el Estado y la Iglesia, todo lo abatía la mano impía que se levantara contra la ley de Dios. Y díganme ustedes qué es lo que estamos viendo en el mundo ahora. ¿Hay simpatía por la religión? ¿O se está pidiendo que la religión se haga cada vez más a un lado? ¿Ya? Atrévanse ustedes a hablar de lo que la Biblia dice acerca de la comunidad LGBT. Atrévanse a hablar. No, esas religiones pueden ser incluso sancionadas. ¿Se fijan? La ley de Dios. Hablemos de la ley de Dios. Digamos que nosotros no podemos ir a trabajar el sábado porque la ley de Dios lo prohíbe. ¿Qué nos van a decir? La sociedad que acepta pecados, que son pecados delante de Dios, pero para ellos son normales porque el ser humano es su propia ley. El orden es cosa de ver el estallido social nomás, estas cosas que han pasado. La familia. Ahora nosotros no tenemos la libertad de educar a nuestros hijos como queramos, porque los programas educativos vienen con sus propias enseñanzas morales contrarias a lo que la familia a veces quiere enseñar. El Estado y la Iglesia dice que todo lo abatía esa mano impía. Estamos llegando a ese mismo punto en el cual estuvo Francia. Cuando había una rebelión contra todo lo que tuviera algo que ver con Dios o con la ley de Dios. ¿Ya? La lucha, la guerra era contra la ley de Dios. Esa era la lucha. ¿Se fijan ustedes? Ahora miren, lo que ocurrió en Francia se repetirá a nivel global. Dice acá, procurarán compeler a los hombres a obedecer las leyes inventadas por ellos en oposición directa a la ley de Dios. ¿Ocurre eso ahora o no ocurre? Cuando nosotros legalizamos el aborto, que es no matarás, una violación de la ley de Dios, cuando legalizamos las drogas, que es no matarás también, porque las drogas también nos matan, cuando permitimos el divorcio a cualquiera por cualquier razón, no estamos yendo contra la ley de Dios que dice no cometerás adulterio, que el Señor Jesús dijo que solamente podía excusarse cuando hubiera adulterio para que hubiera una separación de los cónyuges, ¿ya? Y que si querían separarse, podían separar, pero no podían volverse a casar. Entonces, todas esas leyes están en contra, están inventadas por los hombres en oposición directa a la ley de Dios. Y solamente nombré algunas, pero hay más y ustedes las saben. La ira de Dios alcanzará a aquellos que se obstinen en ese camino. No podrán escapar al castigo a menos que cambien de conducta. Entonces están atesorando ira para el día de la ira. Es verdad que ahora no pasa nada y muchos, hasta de nuestra iglesia, se relajan y llegan a pensar que eso después de todo no es tan malo, que hay que ser comprensivos, que eso me podría pasar a mí, le podría pasar a mis hijos, y entonces como nos puede pasar a nosotros, entonces mejor hagamos vista gorda, porque si no nos vamos a juzgar nosotros mismos. Vista gorda a la ley de Dios. Ese es el problema. Ahora, dice, esta vez le puse yo para que tengamos conciencia de esto. Estos son castigos, los que se cosecharon antes, los de Francia, fueron castigos indirectos. Los que se cosecharon con los 1260 años fueron castigos indirectos. Pero el que va a ser cosechado ahora, dijimos, lo mencionamos, va a ser un castigo directo. O sea, Dios mismo va a intervenir. La ira de Dios contenida va a ser aplicada con juicios terribles que nosotros le llamamos las 7 plagas postreras. Como andamos con el tiempo, nos queda un poquito de tiempo. Dice, considerando los últimos días, el mismo poder infinito declara, les envía a Dios operación de error. ¿Se fijan lo que vimos en 2 Tesalonicenses? A medida que se rechazan las enseñanzas de su palabra, Dios retira su espíritu y deja a los hombres en brazos del engaño que tanto les gusta. Y entonces viene en forma indirecta el castigo de Dios, ¿ya? A medida que se rechazan las enseñanzas de su palabra. Cuando se retira el Espíritu Santo, los hombres se castigan a sí mismos, por decirlo de alguna forma, lo que ocurrió en Francia. Porque Dios los deja en brazos del engaño. Ya no sigue diciéndole, oye, eso no es verdad, oye, eso te va a hacer mal, no hagas caso, mira un poquito lo que Dios dice,
Mira lo que te espera si tú sigues en eso, según lo que Dios nos ha advertido. Y cuando ya la gente no quiere escuchar, Dios los deja en brazos de los engaños. Pero va a venir un día de la ira de Dios, ¿ya? Y cuando se renueven las persecuciones pasadas, y van a pasar algunas cosas que vamos a ver acá, entonces ahí sí que va a venir la cosa terrible. Miren, acá hay una visión que es muy difícil de comprender, yo espero que la podamos entender. Es la visión de Micaías, que tuvo el profeta Micaías, cuando habían 400 y tantos profetas falsos, y Micaías era profeta verdadero, y fue Josafat, el rey de Judá, a visitar a Acab, y Acab le pide ayuda para ir a tomar Ramot de Galaad, ¿ya? Y entonces el rey de Judá, que todavía tenía algo de temor de Dios, Acab no, porque su esposa era sacerdotisa de un culto falso, y tenía, como hemos dicho, un montón de sacerdotes falsos y de profetas falsos. Entonces el rey de Israel, que tenía un poco de temor de Dios, le pide que llame a algún profeta de Dios si hay, y encuentran a uno solo, Micaías. Y Micaías le viene diciendo primero así como para hacerle burla. Bueno, ¿cómo me va a ir a la guerra? Le dice, y porque más encima acá le dice, no, si hay un profeta de Dios, pero no me gusta llamarlo porque siempre me profetiza mal. Porque acá siempre se portaba mal, así que qué cosa buena le podía profetizar. Pero llámalo, le dice, bueno, Josafat, y lo llaman. ¿Cómo me va a ir a la guerra? No, te va a ir re bien, anda, no vas a tener ningún problema. Y entonces, quizás en qué tono se lo dijo, porque la Biblia dice que Acab le dijo enseguida, no te he dicho que me digas la verdad, solamente la verdad. Entonces Acab se dio cuenta, tal vez por el tono de su voz, por la forma en que se lo dijo, que ese era un sarcasmo, que en el fondo no era lo que Micaías, Dios le había mandado a decir. Y entonces ahora habla Micaías y le dice, entonces él dijo, oye pues, palabra de Jehová, yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Dijéramos las ovejas y los cabritos. Y esto es una parábola. Es parecido a la de esta visión que ve. No debemos tomarla literalmente al pie de la letra, sino los principios que están involucrados, como la del rico y Lázaro, ¿se acuerdan? Cuando le pedía entonces el rico que siquiera fuera a untar con agua, untara su agua y se la untara en su lengua para aguantar el fuego del calor de que estaba en el infierno. Y ustedes se preguntarán, pero untar el dedo con un poco de agua en la lengua le iba a acabar el calor del infierno. O sea, no, obviamente esa era una parábola, no era cierto. Esto igual, pero sí habían cosas, principios que Jesús dio a esa parábola que nos sirven a nosotros también hoy en esta otra parábola. Entonces le dice aquí, yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él. El ejército de los cielos son los ángeles, ¿no? Y los ángeles sabemos que en el principio eran más, pero una parte de los ángeles se tornó mala y fue expulsado. En este caso están los de la derecha y los de la izquierda, o sea, están los malos y los buenos, cosa que ya nos dice que esto no es cierto, porque nunca después de que fueron expulsados del cielo volvió todo el ejército de los ángeles malos para estar a la izquierda del Señor. Y dice, y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová. Y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Como en el caso de Job. Porque en el caso de Job, cuando Job le dice, ¿acaso sirve Job a Jehová de balde? Pero toca ahora su carne, si no va a blasfemar en tu misma presencia. Bueno, le dice el Señor, ya están puestos los términos. Satanás quiere atacarlo en su carne. Muy bien, pero no toque su vida. ¿Se fijan? Entonces el Señor pregunta, ¿de qué manera? Porque el Señor no deja que el castigo caiga así en forma así aleatoria, como sea, sin ningún resguardo, sino que Dios tiene que saber primero, a ver, ¿cómo lo vas a hacer? ¿De qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Dios le autoriza a un espíritu de malo, porque dice que va a inducir espíritu de mentira, obviamente en esta visión representa a la parte del ejército de los cielos que está a su izquierda, que son los ángeles de Satanás, que siempre obran con mentira, y el Señor Jesús lo dijo en San Mateo, o sea, en Juan 8, 44, dijo que desde un principio no hay verdad en él, en el padre de la mentira, porque es mentiroso y padre de mentira. Él siempre ha sido y se homicida desde el principio. Entonces, estos que están ahí son los ángeles del diablo. Y iba a inducir un espíritu de mentira en boca de los profetas.
Y Dios le dijo, sí, pero lo vas a conseguir, anda, y hazlo así. ¿Ya? Ahora, esto es como digo una parábola, no es que Dios habló con el espíritu y vio qué es lo que iba a hacer. Seguramente, sí, el espíritu pidió la vida de Acab, porque siempre está pronto Satanás para pedir la vida de los que tienen todavía una oportunidad de salvación. Al ver que ya están tropezando, le dice, ya, me lo puedes entregar, me lo puedes entregar. Y claro, seguramente de alguna otra forma parecida, ellos, el Señor dijo, bueno, ¿qué vas a hacer? Bueno, solamente voy a hacer que escuche lo que ellos están acostumbrados a escuchar. ¿Y qué estaba acostumbrado a escuchar? A los que le profetizaban puras cosas buenas, aunque eran mentiras. Entonces, el Señor le dijo, hazlo. Lo autorizó. Eso es lo que está diciendo la visión. Y ahora, he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira. ¿Quién había puesto el espíritu de mentira? ¿Jehová? ¿O ese que dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira? ¿Se fijan cómo Jehová se atribuye todo aquello que no impide como un castigo indirecto que va a ocurrir? Porque Jehová no fue directamente el que puso el espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas, como dice acá, sino que Jehová autorizó a este que dijo, yo saldré. Y Jehová le dijo, hazlo así. Y ahora he aquí, como conclusión, dice Micaías, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Tú le vas a creer a tus profetas, y Jehová dijo ya que te va a ir mal. Pese a eso, a la advertencia en que Micaías le muestra acá que viene de parte, la mentira viene de parte de Satanás y que la mentira lo va a llevar a la muerte, porque eso fue lo que ocurrió en esa guerra, que Acab murió. Pese a eso, él igual fue a la guerra y Josafat igual lo acompañó y después que murió en la guerra, vino otro profeta a hablar con Josafat para decirle que estaba apoyando a los que eran enemigos de Dios. ¿Se fijan? Ahora miren, aquí tenemos otro caso de castigo indirecto. Herodes el Grande, que mata a los niños. ¿Se acuerdan cuando mataron a todos los niños menores de 2 años? Herodes que los mandó matar porque pensaba que entre esos que habían nacido hacía 2 años para acá podía estar el Mesías, que iba a hacerle competencia en su trono, como le dijeron los magos, ¿no es cierto?, que se había levantado un gran rey. Ese Herodes que mandó matar a los niños. Al respecto dice, Dios permitió toda esa terrible calamidad para humillar el orgullo de la nación judía. Sus crímenes e impiedad de los judíos habían sido tan grandes que el Señor permitió que el perverso Herodes los castigara. Otro castigo indirecto, más clarito todavía. El perverso Herodes los castigó. ¿Por qué? Porque la nación judía estaba orgullosa y tenía crímenes y impiedad grandes y más encima se jactaban de ser impecables. Entonces el Señor permitió esta humillación, que el perverso Herodes los castigara para que ellos se dieran cuenta que el desagrado de Dios se había manifestado. Si hubiesen sido menos jactanciosos y ambiciosos, si sus vidas hubiesen sido puras y su manera de vivir sencilla y sincera, Dios los hubiera librado de que fueran humillados y afligidos en esa forma por sus enemigos. Si hubiesen sido fieles y perfectos delante del Señor, Dios habría hecho en forma notable que la ira del rey fuera inofensiva para su pueblo, pero no podía obrar especialmente en favor de ellos. No podía hacer un milagro especial para salvarlos de Herodes. ¿Por qué? No podía obrar especialmente en favor de ellos porque detestaba sus acciones. Entonces, a veces Dios permite que nos sobrevengan cosas muy malas para decirnos, me detestas, como le dice a la Odisea, ¿no es cierto? Tengo ganas de vomitar contigo en mi boca. Eso es lo que le dice el Señor a la Odisea, y nosotros somos la Odisea. Entonces, cuidado con eso. En este caso, entonces, el castigo fue indirecto, ¿ya? Ahora, probablemente muchos de esos niñitos que murieron menores de 2 años estén en el cielo. El hecho de que hayan muerto prematuramente no quiere decir que hayan muerto para vida eterna. A lo mejor si hubieran seguido creciendo, hubieran entrado en el mismo pecado de sus padres, del orgullo de la nación y todo lo que dice así, a lo mejor ahí sí estarían perdidos para vida eterna. Pero al morir con 2 añitos de edad, probablemente muchos de ellos lo vamos a ver en el cielo. Así que tengamos en consideración eso, por favor. Ahora dice acá, este acto de crueldad fue uno de los últimos que ensombrecieron el reinado de Herodes. Poco después de la matanza de los inocentes, cayó bajo esa mano que nadie puede apartar. Sufrió una muerte horrible. Eso dice el deseo de toda la gente, página 47. Así que después que Dios lo usó, por decirlo de alguna forma, Dios también le dio la retribución a él. Así es como Dios maneja los asuntos humanos. ¿Fijan? Ahora aquí tenemos un castigo directo, que es importante porque
también es otro Herodes, que vino después de él. Este es Herodes Agripa, y es el que dio muerte a Santiago. Dice, el corazón de Herodes se había empedernido aún más. Quitó de la vida a Santiago, el apóstol Santiago. Y cuando vio que esto agradaba a los judíos, porque los judíos estaban combatiendo el cristianismo y Santiago predicaba a Cristo, entonces cuando vio que eso agradaba a los judíos, apresó también a Pedro, con la intención de darle muerte. Pero Dios tenía todavía una obra para Pedro, y envió a su ángel para que lo librase. Herodes fue visitado por los juicios de Dios. Mientras se estaba ensalzando, y otra vez juicios aquí es sinónimo de castigos, ¿ya? Mientras se estaba ensalzando en la presencia de una gran multitud, fue herido por el ángel del Señor y murió de una muerte horrible. Si mal no recuerdo, no encontré la cita, pero se reventó y salieron gusanos de adentro de su cuerpo. Ya, se cayó y reventó. Entonces, parecía la muerte de Judas. Si lo encuentro en la cita después, con más tiempo se las puedo dar. Ese fue Herodes Agripa, ¿ya? Entonces ahí tenemos, ese es un castigo directo. Fíjense bien quién lo mató. Fue herido, ¿por qué? Por el ángel del Señor. Aquí no fue el resultado de la consecuencia de su propio mal proceder, que él se cuidó mal y entonces contrajo un cáncer, se murió por su intemperancia, no. Él, cuando se estaba ensalzando delante de la multitud sin decir ni una palabra, fue herido por el ángel del Señor y murió. Ahí, en presencia de toda la gente. Entonces también hay castigos directos donde Dios aplica el castigo. ¿Se fijan? Muy bien, ¿cómo estamos con la hora? Estamos pasado el tiempo. Vamos a tener que dejar hasta aquí. Por hoy tenemos que ver lo de las plagas. Ya está más o menos avanzado eso. Creo que la próxima clase podríamos entrar en eso y ver un poquito la diferencia entre lo que es las plagas y los juicios de Dios. No sé si alguien tiene alguna pregunta antes de concluir o algo que quiera acotar antes de la última oración. Que si es así, encienda nada más el micrófono y hable, ¿ya? Si no, le vamos a pedir a todos que apaguen por favor su micrófono, excepto la persona que va a tener la última oración, ¿ya? Para que no vamos a tener interrupción en la oración final. Muy bien, vamos a tener entonces la última oración, le vamos a pedir a la persona encargada que pueda orar, vamos a cerrar nuestros ojitos, oremos al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado sea tu nombre. Amén. Te damos las gracias, Señor, por este día sábado y también por la posibilidad que nos das de aprender más de tu palabra. Gracias, Señor, por hablarnos, por el ministerio de Jacqueline, que tú la usas para que ella nos comunique tus verdades, Señor, y podamos seguir creciendo en tu conocimiento y en la fe. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo nos siga utilizando para poder llegar a otras personas con tus verdades y que en esta semana que va a comenzar tú nos protejas y nos dirijas. Bendícenos, Señor, ayúdanos a seguir perseverando en el conocimiento tuyo. Te lo rogamos y te damos las gracias en nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor.